Bueno, muy bien. Buenas tardes para todas, para todos. La verdad que una alegría poder concretar esta clase abierta en la que invitamos especialmente y muy gentilmente el doctor Jorge Steinman ha accedido a compartir un rato con nosotros. Em, Le agradezco no solo por la predisposición, sino también a la misma universidad, ¿no? Que considerando los tiempos que nos atraviesan, las decisiones políticas que se están tomando a nivel nacional especialmente, donde la educación está siendo tan cuestionada, digamos, desfinanciada, entre otras cuestiones. Bueno, acá estamos y seguimos pensando, reflexionando y aprendiendo con otros, incluso a pesar de la distancia. Así que esta clase, esperemos que todos podamos seguramente no solo disfrutarla, sino seguir aprendiendo. Esta clase la organizamos desde la cátedra Perspectiva Situacional de la Enseñanza, de los ciclos de complementación de la carrera de licenciatura en Educación Primaria y la licenciatura en Educación. Eh, esta es una actividad autorizada, digamos, a través de una disposición de la sede atlántica de la universidad. Y para poder concretarla, claramente hubo mucha gente detrás de esta propuesta que estuvo trabajando incluso hasta hace un rato, y estamos trabajando para esto porque es lo que nos gusta. Así que agradecer también a las distintas áreas de la universidad que nos fueron acompañando, asuntos académicos, el área de comunicación, educación a distancia, y yo quiero agradecer especialmente al equipo de cátedra por el acompañamiento y la disposición de siempre, ¿no? Que permite llevar adelante este tipo de actividades. Así que gracias, compañeras, Paula, Ivana, Carolina, Ana Clara, Janina, Mónica. También agradezco el acompañamiento y la presencia de los directores de las demás licenciaturas, Eduardo Figueroa, María Rosa Brumat. eh, Agradecerle al vicerrector de la sede atlántica, a Daniel Barrio, y al secretario de Docencia y Vida Estudiantil, Roberto Carvajal, y a la directora de Asuntos Académicos, Ana Rizzo, que también por el acompañamiento. Le voy a dar la palabra un ratito muy cortito porque queremos disfrutar a Jorge, pero Daniel quería también estar presente con unas palabras. Daniel, si estás por ahí. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Marcela, por la invitación, gracias por la iniciativa, gracias también, Jorge, por sumarte a esta propuesta, que en estos momentos para nosotros es de suma importancia pensar y repensar la clase en este contexto. Gracias, Ramiro, por acompañarnos también y con la asistencia desde Extensión para poder concretar esta propuesta. La verdad que desde la sede venimos tratando de impulsar charlas que estén relacionadas con la formación docente continua, con mejorar las prácticas de la enseñanza, de la evaluación. Y en este contexto es que, charlando con Marcela, te quisimos proponer, Jorge, la posibilidad de este espacio. Así que gracias por sumarte, gracias por acompañarnos. Y bueno, la idea es seguir generando este tipo de charlas a lo largo del año con este objetivo, ¿no? De seguir pensando y de seguir apostando a la formación de nuestros docentes. Esta charla están invitados también los docentes de la sede, no solamente el espacio de la asignatura que dicta Marcela, que es Perspectiva Situacional de la Enseñanza, sino también a todos los docentes de la Universidad de Río Negro, que o se suman ahora en esta instancia o seguramente después lo van a ver, porque la idea es poder después ver el video en otro momento también. Así que, bueno, no más que eso, poner un poquitito en contexto también la charla y el acompañamiento desde la sede. Gracias, Marcelo, gracias, Jorge, gracias, Rami, por el acompañamiento. Y bueno, vamos a disfrutar ahora de Jorge, que es lo que todos estamos esperando. Gracias, Jorge. Sí, Jorge, antes que te presente mi compañera Ivana, y un poco enganchando con lo que dijo Daniel recién,
justamente esta oportunidad de escucharte surge en la cátedra, como decíamos recién, Perspectiva Situacional de la Enseñanza, en donde nos proponemos volver a mirar lo conocido como si fuese nuevo cada vez, ¿no? Entonces entendemos que esta va a ser una oportunidad y para eso te invitamos. Y ese volver a mirar la clase, ese dispositivo, ese tiempo, digamos que tantas veces y que cotidianamente lo tenemos presente y nos organizamos y pensamos y dedicamos tiempo a eso, rumiamos la clase, ¿no? Y donde tomamos decisiones, ¿no? Que involucran diferentes aspectos y no siempre dimensionamos todo lo que eso implica, todo lo que implica pensar la clase. Así que por eso de ahí surge el nombre de este encuentro, que es Pensar la clase, ¿cuál es el desafío? Así que ahora te va a presentar Ivana brevemente y ahí sí te vamos a escuchar. Quiero agradecer antes de cederle la palabra a Ivana, la presencia y escucha de todos y todas quienes están en esta sala eh, y por supuesto agradecerle a Ramiro que aunque no estuvimos trabajando codo a codo, pero él está acá y sí ofreció su ayuda y la sigue ofreciendo hasta recién por WhatsApp. Así que gracias, Ramiro. Bueno, Ivana, te escuchamos. Gracias, Marce. Bueno, le damos la bienvenida a Jorge Steinmann. Casi que no necesita presentación, pero bueno, vamos a hacer un breve recorrido por su currículum. Es profesor para la enseñanza primaria y ha desempeñado muchos años su cargo de docente de escuela primaria. Es licenciado en Ciencias de la Educación con orientación en Planeamiento Educacional, egresado de la Universidad de Lomas de Zamora, doctor en Educación, egresado del Programa Interinstitucional de Doctorado de la UTREF y de USAM, es magíster en Didáctica, especialista en Didáctica por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como director de la Maestría en Educación en la Universidad Nacional de San Martín. Es profesor emérito de la Cátedra de Didáctica en la Universidad Nacional de General San Martín. Es profesor interino estable del posgrado Programación y Estrategias de Enseñanza en la carrera de especialización en docencia universitaria en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta. Es profesor también en el Seminario Didáctica Orientada a la Enseñanza Universitaria en la carrera de especialización en docencia universitaria de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Río Negro. Es profesor estable en el posgrado de la especialización en docencia universitaria de la Universidad Católica de Salta, también en la Universidad de San Martín, en la Universidad de Rafaela, realiza consultorías en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la Universidad Nacional de Burlingame, ha desempeñado variedad de trabajos como director, coordinador de carreras en institutos de formación docente, y tiene, por supuesto, publicaciones, que es por donde nosotros lo conocemos, lo leemos y establecemos diálogo con sus publicaciones. Tomar la palabra, la educación en disputa, enseñar didáctica, recorridos para un paradigma propositivo, las prácticas de enseñanza en análisis desde una didáctica reflexiva, más didáctica en la educación superior, qué debatimos hoy en la didáctica, las prácticas de enseñanza en la educación superior, patio, parque, pizarrón, estrategias para enseñar geometría a chicos de entre 3 y 8 años. Ha participado y es director de numerosas investigaciones. Bueno, el currículum es muy vasto y la verdad que estamos muy felices y expectantes por lo que vamos a compartir hoy. Así que muy bienvenido, Jorge Steinmann, a esta clase. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marcela, gracias, Ivana, gracias, Daniel. Soy docente de la casa, así que ni más ni menos que estoy aquí dando una clase en mi propia casa. Llamé a esto Pensar la clase. Denme un segundo que voy a ampliar la presentación. Ahí vamos.
porque es una forma que ya acuñé hace unos años de volver sobre la clase, en algún sentido lo que decía Marcela, ¿no? Volver sobre lo obvio, volver sobre lo conocido, para tratar de pensar sobre aquellas cosas que a veces naturalizamos. Este señor que están viendo en pantalla es un poeta, entre otras cosas, porque es un guionista de cine, un novelista, bueno, ha hecho varias cosas. Es colombiano, se llama Jairo Aníbal Niño. Tiene un libro de poesía infantil, aunque él detesta que diga uno que es de poesía infantil, porque el fulano dice que si existiera la poesía infantil, también debiera existir la poesía senil, la poesía adolescente, la poesía adulta. Él dice, yo escribo poesía. En ese libro, que tiene un conjunto de poemas situados en situaciones escolares y de la niñez, por eso digo que es infantil, tiene este poema que se llama El caballo. Y lo quiero compartir con ustedes. ¿Qué tiene en el caballo? En el bolsillo, un caballo. No, no es posible, niña tonta. Tengo un caballo que come hojas de menta y bebe café. Se volvió loca. Mi caballo galopa dentro del bolsillo de mi delantal y salta en el prado que brilla en la punta de mis zapatos de colegial. Embustera. Tiene un 0 en conducta. Mi caballo canta y toca el armonio y baila boleros, bandis y reggae. Eso es descabellado. Mi caballo es rojo, azul, o violeta, es naranja, blanco o verde limón. Depende del paso del sol. Posee unos ojos color de melón y una cola larga, que termina en flor. Tiene 0 en dibujo. Mi caballo me ha dado 1000 alegrías, 80 nubes, un caracol, un mapa, un barco, 3 marineros, 2 mariposas y una ilusión. Tiene 0 en aritmética. Qué lástima y qué pena que usted no vea el caballo que tengo dentro de mi bolsillo. Y la niña sacó el caballo del bolsillo de su delantal, montó en él y se fue volando. Quiero detenerme sobre el fin del poema, sobre esas cosas. Quiero hablar. Esperen que se nos fue la presentación. Vamos a ver, ahí estamos. Quiero hablar de esto, de lo que está en nuestro bolsillo y ver si podemos encontrar allí nuestro propio caballo. Denme un segundo porque ahora se nos trabó la presentación. Ahí estamos. Voy a hablar de la clase y mi primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué es una buena clase? Y las respuestas son relativamente sencillas. Uno podría decir que la buena clase es la clase que se enseña, que la buena clase es la clase que se aprende, o, en otros términos, uno podría decir que la buena clase es esa clase que tiene contenidos, en el amplio sentido del término, que vale la pena aprender, que tienen alguna fuerza de orden epistémica y moral, diría Fenstermayer. Pero también digo que una buena clase es una clase que apasiona, una clase sobre la cual se toman buenas decisiones, y en definitiva digo, una buena clase es una clase que se piensa, que se prepara, y el preparar la clase la sitúa en el orden de pensarla. Sobre eso quiero hablar con ustedes hoy, porque pensar la clase no es una cuestión de pararnos o sentarnos, como muestra la gráfica, frente al diseño curricular y ver qué es lo que prescriptivamente tenemos que enseñar. Es más bien esto, es mirar por la andija, por los intersticios, por los agujeritos que hay en el aula y encontrar allí, en esas pequeñas endijas, aquello que vale la pena enseñarle a estos y a estas pibes y pibas que están presentes en ese aula. Pensar la clase no es apostar a la planificación, y voy a insistir con esta idea. No es pensar que la planificación es la que organiza la clase, sino en primer lugar la propia organización cognitiva y afectiva desde la que asumimos la clase. Esto es, no desdeño la posibilidad de volcar en una agenda la clase, pero digo, no empieza por allí, termina por allí en todo caso. La clase se piensa y se organiza desde nuestra cabeza, desde nuestra propia organización cognitiva y desde
la propia emocionalidad que podemos ponerle a aquello que estamos haciendo. Luego, en todo caso, se vuelca en un papel que termina siendo una planificación. Es una clase que se piensa desde una secuencia de un recorte de contenidos, pero que necesariamente tiene un sentido global amplio y es, sobre todo, eso, desde ese sentido global amplio, una clase que se organiza desde un sentido. Y la palabra sentido es la que más me pesa a la hora de pensar la clase, me pesa por la importancia, digo, porque el sentido es lo que asigna la posibilidad de que la clase sea aprovechada. Tomamos dos tipos de decisiones, digo, cuando vamos a pensar la clase. A esas decisiones las llamamos decisiones preclase porque las pensamos de antemano y porque están fuertemente relacionadas con nuestras intencionalidades y son ciertamente más del orden de lo racional porque hay suficiente tiempo para pensarlos. Pero hay otras, se nos volvió a salir la presentación, ¿no? Hay otras decisiones que están más en el orden de la clase vivida y que son esas decisiones que tomamos como fruto de la inmediatez, que no tenemos tiempo para pensarlas, que están muy fuertemente vinculados a ciertos implícitos que tenemos y ciertos supuestos que tenemos internalizados que no tan fácilmente podemos objetivar o poner sobre la mesa. Pues cuando pensamos la clase trabajamos sobre el primer tipo de decisiones, sobre las decisiones preclase. Cuando pensamos la clase estamos anticipándonos a la clase, estamos antes que las cosas sucedan y lo que estamos es previendo de algún modo aquello que puede pasar, pero sobre todo estamos asumiendo la clase como parte de nuestra vida cotidiana. Digo que en términos generales y trabajando sobre lo obvio, clasifico esas decisiones en dos niveles y llamo a unas decisiones del primer nivel y a otras decisiones del segundo nivel. Cuando me refiero a las decisiones del primer nivel, entiendo que hay tres tipos de decisiones preclase que tomamos y que están en orden de importancia por sobre las del segundo nivel. Y esas son las decisiones del sentido, de las categorías conceptuales y los desafíos cognitivo-afectivos que vamos a llevar adelante en la clase. En cambio, las decisiones del segundo nivel, que de algún modo se subordinan a esto, son las decisiones del formato y que tienen también tres componentes: las actividades o el formato didáctico, los recursos o las apoyaturas y el tiempo. Si ustedes me permiten, voy a hacer una pasada por estas 6, tratando de indagar qué es lo que pensamos en cada una de ellas. La primera con la que entonces me meto es con el componente del sentido de una clase. En verdad, cuando estamos pensando el sentido, estamos pensando el significado y estamos pensando en aquello que representa ser la propuesta de cambio cualitativo que vamos a hacer en la clase. Es decir, cuando algo se enseña y algo se aprende, cambia cualitativamente quien lo aprende. También cambia cualitativamente quien lo enseña. El sentido es, en ese sentido, lo que está en el foco. Esto es la principal intencionalidad que tenemos en términos de lo que pretendemos enseñar en el contexto de las posibilidades de aprender. Aquí hay un juego de dos palabras que me interesa recalcar, porque lo nuestro son intencionalidades y la de nuestros pibes y pibas son posibilidades. Esto es lo que yo quiero enseñar, esta es mi intencionalidad, entra en el contexto de lo que es posible de ser aprendido. Y el sentido se vincula con lo posible. Más, diría yo, el sentido hace posible lo posible. Porque cuando pensamos sobre el sentido, lo que estamos pensando básicamente es cuál es la razón pedagógica por la cual algo puede ser enseñado y desde ese lugar cuáles son las posibilidades que tienen nuestros y nuestras estudiantes para asignarle a esa razón pedagógica que tenemos nosotros un criterio de significatividad. Esto es nuestro Perdón, sentido. Sí, Jorge, ¿querés probar para presentar? Yo creo que ahora vas a poder. dale, dame un segundo que vuelvo a salir y ahí entramos de nuevo.
Un segundo, ¿eh? Bueno, no sé si ustedes están viéndolo. Sí, sí, Bueno, sí. ¿por aquí estaba entonces? Les decía que nuestra razón pedagógica en relación a nuestra decisión de esto vale la pena enseñarlo, se vincula fuertemente con las posibilidades que tienen nuestros y nuestras estudiantes de asignarle ellos y ellas una razón pedagógica a eso. Y allí es donde se construye la posibilidad, ¿no? Porque, digo, si no le encuentro sentido a la apropiación de un contenido cultural que se me ofrece y se me pone a disposición para ser aprendido, lo más probable es que pase de largo y no me detenga en él, ¿no? Si tuviera que hacerme dos preguntas como docente respecto al sentido, me preguntaría estas dos cosas. ¿Por qué enseño este contenido? Y, sobre todo, ¿qué vinculación tiene este contenido con el perfil de egreso del nivel para el cual formo? Porque ese contenido se vincula con un perfil y tiene una razón de ser en un trayecto de formación que conforma un nivel. Pero la pregunta clave es, ¿por qué vale la pena enseñar esto? ¿Por qué esto es algo que merecen mis pibes y mis pibas entrar en contacto con ello? El segundo componente es el de las categorías conceptuales. Cuando hablo de las categorías conceptuales, estoy hablando de las nociones que conforman la estructura del contenido, la estructura conceptual del contenido. Aquí hay ciertamente varias fuentes posibles para hablar de categorías conceptuales. El diseño curricular es una fuente, pero cuando la fuente es exclusiva al diseño curricular, estoy limitado por la prescripción. Desaprovecho aquello que puedo enseñar y no está prescripto, aquello que vale la pena enseñar y no está prescripto, aquello que es necesario enseñar y no está prescripto, porque el diseño curricular es también una coyuntura. A veces el contenido deviene de una actividad, es decir, pienso la actividad y busco qué contenido se vincula, y esto en general lo que hace es desvirtuar el contenido, porque lo subordina al planteo de la actividad. En verdad, las categorías conceptuales son un derivado del contenido mismo. El contenido es un conjunto de nociones teóricas, teóricas con el amplio sentido del término también, teórico, ¿no? Digo, que intervienen en la conformación de su estructura y en su conformación como entidad que puede ser puesta a disposición. Y siempre supone una elección de nuestra parte. Porque a la hora de detenernos a enseñar la casa, si quieren, para dar un ejemplo tonto, yo tendría múltiples posibilidades de categorías conceptuales desde las cuales enfocar ese tema. Yo podría enseñar la casa como hábitat, podría enseñar la casa como espacio físico con componentes, podría enseñar la casa como evolución histórica del lugar donde las familias habitan en lo cotidiano, podría enseñar la casa en sus diferencias entre propiedades horizontales, propiedades en línea, urbanas, rurales. Yo tendría múltiples accesos al mismo tema. De modo que cuando enseño y decido qué enseñar de un mismo tema, lo que estoy seleccionando son cómo conformo ese tema, ese amplio tema, cómo le doy entidad a ese amplio tema y de ello qué utilizo como conceptos a ser enseñados. Las preguntas por el contenido, si me tuviera que hacer dos preguntas, es qué enseño de todo lo posible de ser enseñado acerca de ese contenido, pero más que nada, ¿por qué priorizo esto por sobre otra cosa? ¿Por qué elijo estas categorías y dejo de lado otras? ¿Cuáles son las razones por las cuales del conjunto de posibilidades me quedo con algunas y no con todas? Cuando me pongo con todas es que me pongo enciclopédico, ¿no? Cuando elijo algunas es porque estoy priorizando un objeto de enseñanza por sobre otras dimensiones de ese objeto.
El tercer componente de la primera progresión son los desafíos cognitivo-afectivos. Ciertamente que cuando hablamos de los niveles iniciales de la enseñanza, la dimensión de lo cognitivo-afectivo se amplía probablemente también hacia lo psicomotriz o una dimensión similar. Uso este esquema para la educación superior y entonces por eso a veces dejo de lado esa dimensión. Amplíenlo ustedes en función de los lugares donde trabajan. Digo que los desafíos cognitivo-afectivos refieren a los dominios que quiero activar, a los dominios de la cognición y de la afectividad que pretendo activar en los estudiantes. Y entonces aquí empieza a jugar una pareja interesante, que son las categorías conceptuales como objeto y los dominios como andamiaje para el trabajo con el objeto. Digo esto porque los desafíos cognitivo-afectivos tienen razón de ser fundamentalmente en vinculación al contenido, ¿no? Con este contenido, ¿qué se va a hacer? Sería de algún modo. O si quieren, para hacerlo más fácil, ¿cómo van a trabajar mis estudiantes en el aula con este contenido? ¿Haciendo qué? Y la respuesta es, haciendo qué cosas, sería activando qué dominios. Esos dominios tienen un motor que los pone en marcha y es la actividad que elijo. Ya me meto con eso porque forma parte de la progresión del segundo nivel. Pero tiene también fuerte vinculación con el sentido, porque esos dominios se activan con ciertas categorías conceptuales del contenido en función de las posibilidades de asignación de sentido que se ha hecho. De modo que este triángulo sentido, contenido, actividad, están sosteniendo mi decisión respecto a los desafíos cognitivo-afectivos. Si tuviera que hacerme dos preguntas, me preguntaría, ¿qué trabajo cognitivo-afectivo propongo con este contenido, con estas categorías conceptuales del contenido? Pero más que nada, fundamentalmente, es cómo enseño a trabajar con ellos. Esta pregunta no es una pregunta menor, sobre todo en los niveles superiores del sistema, porque nosotros enfatizamos fuertemente el trabajo con los desafíos cognitivo-afectivos en los primeros niveles de la enseñanza. Tenemos claro esas cuestiones, pero a medida que avanzamos en la escolaridad, el contenido empieza a tomar mayor relevancia y los desafíos cognitivo-afectivos menor. De hecho, en la universidad nos pasa que tenemos claro cuáles son los contenidos que vamos a poner a disposición, pero rara vez nos preguntamos acerca de los desafíos cognitivo-afectivos que sostienen el trabajo con esas categorías conceptuales. En general porque damos por supuesto que no es necesario enseñarlo, porque ya, como son adultos y adultas, deberían disponer de eso. Es una hipótesis falsa, ciertamente falsa, porque los desafíos cognitivos y afectivos se aprenden conjuntamente con el contenido. Esto es muy probable que yo en la escuela primaria aprenda a analizar sintácticamente una oración, un viejo contenido de la escuela primaria, no sé si se sigue enseñando, pero yo podría aprender a analizar desde la sintaxis una oración. Eso no significa que sé analizar cualquier cosa, solo significa que sé analizar una oración. Ahora, si vos me das una fórmula química, no es el mismo análisis el que yo tengo que hacer para desagregarla. Si me das un proceso histórico, no es el mismo análisis que tengo que hacer para comprenderlo. Si me das un problema profesional, no es el mismo análisis que tengo que hacer para solucionarlo. Vale decir que los desafíos cognitivo-afectivos no son genéricos, son específicos en relación a un contenido. De modo que, a la hora de preguntarme cómo trabajo en el aula, con los desafíos cognitivo-afectivos, me tengo que básicamente proponer, pensar, y entonces cómo enseño a mis estudiantes a trabajar con estos desafíos cognitivo-afectivos. Probablemente se repitan a lo largo del año esos desafíos y dependiendo de los campos disciplinares, de las materias escolares, también se repitan, por lo que es muy probable que los niveles de complejidad que podamos asignar a esos desafíos cognitivos también vayan creciendo a lo largo del transcurso del año. Lo nuestro es un doble trabajo de enseñar y poner a disposición contenidos conjuntamente con enseñar y poner a disposición trabajos cognitivo-afectivos con esos contenidos. Digo poner a disposición porque no es que imponemos, sino que ponemos a disposición de nuestros y nuestras estudiantes las posibilidades de trabajar con ese contenido y con esos desafíos cognitivo-afectivos.
Las decisiones preclase de segundo nivel las llamo del formato. Estas primeras eran del sentido, ¿sí? Estas segundas son del formato y están ciertamente subordinadas a las primeras. Les decía que aquí intervienen las actividades, los recursos y el tiempo. Y cuando hoy nos preguntamos acerca de las tecnologías, ¿qué lugar ocupan nuestras decisiones respecto al uso de tecnologías? Digo, acá aparecen, no aparecen en la progresión del primer nivel. Aparecen en relación a las actividades y aparecen en relación a los recursos. De modo que la decisión sobre las tecnologías también habría que incluirla dentro de la progresión del segundo nivel. Me voy a detener rápidamente en cada una de ellas. Cuando decimos actividades, estamos diciendo, me gusta esta definición, estamos diciendo el motor de la enseñanza. Es como que lo que lo hace andar, ¿no? Hay un conjunto de decisiones referidas a los contenidos conceptuales o los contenidos de procedimiento que queremos enseñar, a las categorías conceptuales y a las categorías de procedimiento que queremos enseñar. Hay un conjunto de decisiones referidas a los dominios cognitivo-afectivos que queremos enseñar conjuntamente con esas categorías conceptuales o de procedimiento, pero se ponen en marcha a partir de la actividad. Es decir, la actividad es la que permite y genera el movimiento del aprender. Estas actividades, en general, las decidimos en el marco de la propia construcción metodológica, para traer una definición que da Edelstein, de el campo disciplinar objeto de enseñanza. Lo que dice la gloria Edelstein, es que la construcción metodológica es un derivado de considerar tres componentes. La epistemología del contenido, si quieren ustedes, la naturaleza propia del contenido, las características sociocognitivo-afectivas del estudiantado y las propias intencionalidades docentes. Es decir, cuando decido cómo intervenir metodológicamente para enseñar algo, tengo, dice Gloria, que tener en cuenta el contenido como problema epistémico, es decir, tiene ciertas características, este contenido distintivo es de este otro, o si quieren, para decirlo más fácil, tiene ciertas características de este campo disciplinar diferentes de este otro, ¿no? Los modos de tomar decisiones respecto a la enseñanza de la matemática no son los mismos modos de tomar decisiones respecto a la enseñanza de las prácticas del lenguaje. A eso se refiere la epistemología del contenido, ¿sí? Hay una naturaleza propia del contenido que deviene en un formato metodológico propio para ponerlo a disposición. Ahora, no para todos los pibes y las pibas es igual, porque depende de sus propias particularidades. Adecuo entonces mi propuesta, y no todos los docentes somos iguales, porque dependen también mis propias intencionalidades para entrar en este juego. Digo que decido las actividades en el marco de la construcción metodológica que he hecho para el campo disciplinar. Y esa es una decisión que en general tomamos al principio de año. ¿Sí? Cuando estamos pensando la materia, si quieren, ¿no? O estamos pensando el proyecto de trabajo del año. ¿Cómo voy a trabajar con estos pibes y pibas? Matemática. ¿Cómo voy a trabajar con nuestros pibes y pibes? Ciencias sociales. ¿Cómo voy a trabajar con estos pibes y pibes? Ciencias naturales. Digo, cuando estamos pensando eso, ese proyecto del año, estamos pensando la construcción metodológica. Más luego, en cada una de nuestras clases, estamos pensando el motor de la enseñanza. Estamos pensando las actividades que vamos a proponer. Las dos preguntas que me haría respecto a las actividades son, la primera, ¿qué organización didáctica le puedo dar a la clase en términos de secuencia de actividades, considerando que este juego de categorías, desafíos y actividades conforman también un triángulo? Y en función de ello, ¿cuál es la mejor secuencia posible de dar para esta clase en términos de actividades que propongo? Porque la secuencia también se vincula con los aprendizajes de los dominios que quiero activar. He aquí probablemente uno de los problemas más sustantivos que tenemos en la formación docentes en los periodos de residencia o de las prácticas, cuando empezamos a tener las primeras prácticas en las escuelas. Veo que en general nuestros y nuestras estudiantes, a la hora de pensar su clase, cuando están iniciándose en la docencia y son todavía noveles, entran por acá, entran por la actividad. Lo primero que se preguntan es ¿qué les hago hacer? Y no está mal entrar por cualquier lugar.
digo, de las 6 componentes de la progresión, yo decía, entra por donde quieras. El tema es si no recorres, en todo caso, los 6 componentes, ¿no? Si entras por la actividad y te quedás en la actividad, o si entras en la actividad y te quedás en la actividad vinculada al contenido, y no recorres los dominios cognitivos afectivos que quieras activar, y no recorres el sentido, o no recorres el tiempo, ya me meto con ello, probablemente tu clase quede renga en algún sentido. Corrernos de entrar por la actividad para entrar por el contenido y su sentido, o entrar por el contenido y los dominios, supone, digamos, un trabajo en el que en general no están habituadas nuestros residentes, nuestros practicantes. Pero sería un ejercicio interesante de hacer con ellos y ellas, ¿no? Porque en general la actividad parece ser un fin en sí mismo. Y aquí es donde probablemente, a veces, sin que se den cuenta, nuestros nobles practicantes y nuestras nobles practicantes caigan en el activismo y olviden que el sentido de la escuela es formar ciudadanía, no hacer cosas. El segundo componente de la segunda progresión son los recursos. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de medios, de medios instrumentales, de medios materiales, de medios tecnológicos, que en general usamos como apoyaturas. Y esos recursos son elegidos por nosotros, en el mejor de los casos, como los mejores materiales que podemos obtener para generar mejores situaciones y mejores escenarios para aprender. A veces, traigo una idea de Litwin porque me resulta interesante la idea, a veces esos recursos podrían conformar una estrategia de borde, dice Litwin. ¿Y a qué se refiere con esto? Cuando dice borde es porque el borde del currículum, por el borde del currículum, no por el centro del currículum, ¿no? Entonces, hay ciertos recursos que en sí mismos podrían ser una entrada interesante para la clase, pero una entrada por el borde, ¿no? Por lo periférico. Cuando el recurso se pone interesante en sí mismo y en ese sentido funciona como un buen puente para luego trabajar con los contenidos. Porque es original, porque es divertido, porque es disruptivo, digo, por lo que sea. A veces uno dice, uy, tengo un corto que está bárbaro, y está bárbaro para enseñar tal cosa. Y entro por ahí, ¿no? Y a lo mejor, un cortometraje, digo, a lo mejor elijo el trabajo de la clase porque me pareció que esa estrategia de borde puede captar la atención del estudiantado y lo elijo como un modo de meterme con el contenido. Bueno, a eso refiere la Litwin cuando decía las estrategias de borde. Digo que a veces el recurso puede ser, en este sentido, un recurso despertador de algunas ilusiones. Si me pregunto 2 cuestiones respecto a los recursos, me preguntaría si estos que seleccioné permiten trabajar los desafíos cognitivos efectivos que me propuse y si dentro del marco de opciones posibles que tenemos, si los que seleccioné son los mejores recursos posibles. Finalmente, el tema del tiempo. El tiempo también, hablando de practicantes, suele ser el fantasma que corre, sobre todo en las primeras prácticas, cuando el miedo de que el tiempo sobre acucia y entonces se preparan actividades de más por si acaso, después no sé qué hacer. Con la expertise eso pasa, pero en general, ni en un caso ni en el otro, a veces nos detenemos a pensar en las dimensiones del tiempo. Porque pensar en las dimensiones del tiempo no es separar la clase en momentos, decir, a esto le dedico 10 minutos, a esto 20 y a esto otros 10. Hay como algunas cuestiones más de fondo que vale la pena pensar. La primera es que nuestro tiempo no es el mismo tiempo de los estudiantes y de las estudiantes. O sea, que nosotros tenemos un tiempo, pero que mis estudiantes tienen otro tiempo. Claramente lo vemos esto en los terciarios, en la universidad, digo, muy fuertemente se hace presente. Porque en general nosotros y nosotras que enseñamos en la educación superior, enseñamos un campo disciplinar.
digamos, somos pedagogos o pedagogas, enseñamos una, dos o tres materias distintas, pero no más. Entonces esas una, dos, tres materias que enseñamos están en nuestra cabeza presentes todo el tiempo, porque enseñamos en distintas instituciones o distintos grupos, pero más o menos, digo, nuestra cabeza anda, en términos laborales por lo menos, pensando siempre en lo mismo. Sin embargo, nuestros y nuestras estudiantes no tienen un solo campo disciplinario en su cabeza, porque los formamos a veces con 12, 13, 14 campos disciplinarios distintos. Y entonces nuestros estudiantes de terciarios pues tienen matemática, lengua, las ciencias naturales y su enseñanza, y tienen pedagogía, y tienen taller de teatro, y tienen psicomotricidad, y tienen ética en la profesión docente, y tienen, bueno, en cada provincia varían. Pero tienen muchas cosas. O sea que el tiempo que yo necesito para meterme en tema, yo docente, mucho más rápido que el tiempo que necesitan mis estudiantes para meterse en tema. Algo parecido pasa en los otros niveles de la escolaridad, ¿no? Yo pensé la clase, preparé la clase, la tengo activa y a flor de piel. Pero mis estudiantes vienen del recreo, de comerse 5 caramelos, de estar corriendo con el de al lado, y necesitan de un tiempo para entrar en tema. Porque además cambiamos de campos disciplinares durante el día, y ese tiempo es el tiempo necesario para que las posibilidades de aprender se activen. En general decimos que el momento inicial de la clase es un momento que permite ponerme en situación en relación al contenido que voy a trabajar, vincular ese contenido con la vida cotidiana, o recuperar la secuencia. Digo, bueno, veníamos hablando de tal cosa, veníamos trabajando tal cosa, vamos a seguir en esa secuencia desde este punto de vista. Digo, esas dos dimensiones de ese momento inicial de la clase lo que hacen es dar tiempo para meterse en temas, si quieren, para decirlo así medio a lo bruto. Hay otra dimensión del tiempo que me resulta interesante de plantear, porque es el tiempo del hacer, ¿no? El tiempo que se tarda, se gana, pero se tarda en realizar las actividades que le proponemos en relación a los desafíos cognitivos efectivos que pretendemos activar. Les damos a nuestros pibes y a nuestras pibas de sexto año un recorte de una crónica histórica y les pedimos que analicen el proceso implicado, aquello que está por debajo y que no está tan explícito. Bueno, ese es un desafío cognitivo efectivo complejo, ¿no? Porque hay que trabajar sobre los implícitos y no sobre los explícitos. Y por lo tanto, requiere de una cierta secuencia orientadora para poder activar el desafío cognitivo efectivo que estoy proponiendo, ¿no? Digo, que es analizar algo que no está explicitado. Necesito secuenciar eso. Y si quieren, necesito ir lentamente proponiendo la secuencia de actividad para que finalmente se llegue al análisis. Algo como decir, bueno, primero, lee la crónica. Segundo, ubicarla en el tiempo. Tercero, recordar el proceso histórico que estamos viviendo, que estamos analizando, que estamos trabajando, estudiando, en el cual esta crónica cobra sentido. Cuarto, identificar los elementos presentes en la crónica, que pueden dar cuenta de ese proceso histórico. Quinto, digo, esa es una secuencia de trabajo cognitivo. Y ese es un tiempo necesario para tomar decisiones de cuánto tiempo le doy a la actividad. Porque no sale al voleo eso. Bueno, ¿y cuánto le doy para trabajar en esto? 10 minutos. Bueno, pero a ver, los 10 minutos dependen, ¿no? Porque si el trabajo es complejo, 10 minutos no alcanzan. Luego está esta otra cuestión del tiempo, ¿no? Digo, asigno una tarea, voy a seguir con el mismo ejemplo, leer la crónica y analizar el proceso histórico implicado, y lo tiro así al voleo, de manera oral, y entonces un grupo lo lee y cree que tiene que comprenderlo. Otro grupo lo lee y cree que leyéndolo ya está. Un tercer grupo lo lee y cree que, digo, hay que ser formal en estas cosas, ¿no? Hay que formalizar las tareas, hay que darlas por escrito, hay que proyectarlas en una pantalla, hay que escribirlas en un pizarrón. Hay que formalizar la tarea para que la tarea sea un verdadero motor, la actividad sea un verdadero motor de la enseñanza.
pero sobre todo para que el dominio cognitivo efectivo que estamos queriendo activar con esa actividad pueda ser secuenciado y asignado el tiempo que se requiere y se necesita para producir lo que estamos pretendiendo que se produzca. Cuando tenemos una actividad, siempre estamos pretendiendo que se produzca algo en términos cognitivos, lo digo, ¿no? Digo, no da lo mismo, entonces, que yo me ponga a hablar con mi compañero del partido de fútbol de ayer y 3 minutos antes diga, che, ¿qué es lo que hay que hacer? Que ponerme a trabajar con la tarea asignada en función de una secuencia que me estás presentando. Ese tiempo es el tiempo del orientar, ¿no? Porque así como hay para el estudiante un tiempo designado y asignado a la actividad, hay un tiempo nuestro para orientar la secuencia del trabajo cognitivo implicado en la actividad. Si tuviera entonces que hacerme 2 preguntas respecto al tiempo, me preguntaría desde esta dimensión qué tiempo asigno a la actividad, pero no al voleo, sino en función de esto que estábamos recién planteando, y si quieren, como para revisar si la asignación es prudente, si este tiempo alcanza para activar los desafíos cognitivos afectivos que están implicados y que pretendo activar en la actividad. Entonces, les decía que iba a trabajar sobre lo obvio, y esto es obvio. ¿Sí? Estos 6 componentes son obvios, pero volver a pensar sobre ellos, desde a veces dimensiones que hemos naturalizado, nos permite, digamos, no hacer de nuestra clase una metralleta de actividades nada más, sino ir recorriendo las razones por las cuales algo vale la pena, los motores por los cuales algo se activa, los sostenes por los cuales trabajo con eso de determinada manera, los tiempos necesarios para trabajar con ello. Digo, es un volver sobre pensar los componentes desde la dimensión del sentido que adquiere cada uno de ellos en el marco del sentido global de la clase. Voy cerrando con esto. Creo que hay una seria diferencia entre pensar la clase y planificar la clase. Y esa seria diferencia tiene que ver con cómo funciona una cosa y otra, ¿no? En verdad, yo no estoy proponiendo desterrar las planificaciones, sino que las planificaciones encuentren su lugar y su momento, pero no sean la razón de ser, sobre todo en la formación docente, de la práctica de la enseñanza o de la materia práctica de la enseñanza. Entiendo que son una buena herramienta de comunicación y que de última es una ayuda a memoria para quien ha pensado la clase. Pero entiendo que el comienzo no es por ahí. Que la clase primero se piensa, después se vuelca en una agenda o, si quieren, en una planificación. ¿Por qué? Porque cuando observo estudiantes preparar su clase en la formación docente, a ello me refiero, lo que observo es que la tarea de completar los rubros de la planificación cobra una dimensión técnica preponderante por sobre una dimensión de sentido. Esto es, o llenan la columna de actividad, si fuera por columnas, y luego la columna de contenidos, y las otras son de relleno. Che, a ver qué pongo de objetivo, che, a ver cómo distribuyo el tiempo. O, como en algunas épocas, hay como una especie de machete para resolver algunos de los objetivos y plantearlos solo como objetivos. Los objetivos son para mí el sentido, ¿no? Porque los dominios cognitivos efectivos no son exactamente objetivos. Por eso no me gusta lo de las columnas, porque a mí me faltan como una columna para lo que estoy pensando, ¿no? Ahora, cuando esos rubros son esencialmente un problema técnico y después lo que me corrijan si está bien formulado o mal formulado el objetivo, estamos corridos de eje, ¿no? O cuando si lo que me corrigen es el modo de expresarlo, estamos corridos de eje. No digo que no haya que corregirlo, pero si ese es el problema, estamos corridos de eje, ¿no? Nuestros estudiantes a veces escriben como hablan, ¿no? Y a la hora de presentar las actividades, por ahí están escritas casi como si las estuvieran hablando. Bueno, también hay que aprender a escribir de otra manera, pero ese no es el eje, ese no es el principal problema, ¿no? El primer problema es el sentido de la actividad. Digo, ¿qué activa la actividad
por qué elijo esa actividad, cómo esa actividad permite trabajar los desafíos cognitivos efectivos. Digo, primero por ahí, después cómo la comunico. Eso es lo que me preocupa, cuando la planificación se hace un fin en sí mismo y se convierte, digamos, en una herramienta técnica que se evalúa técnicamente. Entonces digo, llenando mis preguntas de inicio, ¿no? ¿Qué es una buena clase? Bueno, una buena clase no es una clase bien planificada solamente. Porque a veces pareciera, digo, he visto muchas experiencias de esta naturaleza, ¿no? Profe, ¿qué nota me va a poner en la práctica? Bueno, tenés que entregar tu carpeta. Y el resultado de la práctica, a la cual se vio 1, 2, 3 clases, 4, es muy fuertemente el resultado de la carpeta. Si la carpeta está bien, la nota sube; si la carpeta está mal, la nota baja. Y la buena clase no es la clase planificada. La buena clase es la clase dada, la clase bien dada. La planificación es solo un soporte, es solo una herramienta, solo una ayuda a memoria. No es una razón en sí misma. De modo que la carpeta, convertirse en la herramienta evaluadora, es también correr el eje. Hay una cosa que me preocupa aún más todavía, porque lo he visto muy fuertemente, sobre todo en la formación docente para el nivel inicial. La carpeta pasa a ser más importante que la enseñanza misma, ¿no? He escuchado a mis colegas a veces decir, che, tienen que tener una muy linda carpeta, pónganle cositas, adórnenla, que los chicos vean que esa carpeta está animada, que tiene dibujitos. Digo, aniñar las carpetas docentes para conformarlas como carpetas de niños y niñas, para hacerlas lindas. Bueno, tampoco. Eso es correr el eje, ¿no? Somos adultos, somos adultas, y nuestras herramientas de trabajo tienen que ser de adultos y de adultas. Y la estética, en todo caso, podrá ser un elemento si me interesa, pero no el elemento de una carpeta de práctica. Les voy a contar una historia para cerrar esta presentación. Una historia que tiene que ver con las cosas que escucho, que veo, que me relatan, y que, como me gusta escribir, vuelco después en un texto. De hecho, mi último libro tiene un gran compilado de estas cosas que he escuchado y que vuelco por escrito. Lo volqué en un caso, y es un hecho real contada por una colega. La colega lo escribió primero, yo después le di, en función de la publicación, un formato un poco más adornado, pero les voy a contar el caso tal como lo contaba la colega. Era mi última reunión con el grupo de residentes del profesorado para la educación inicial. Acabábamos de terminar su residencia en los jardines y estábamos haciendo el cierre del año. El clima daba cuenta de final de fiesta, de mucho esfuerzo, de esfuerzo puesto en la tarea, y en general había habido buenos resultados. El grupo no era muy numeroso. De las 10 alumnas que comenzaron el año, solo terminaron 5. Por distintos motivos, una, la mitad había terminado abandonando. Siempre me pregunto cuánto tengo que ver en esas causales, pero esta vez, por lo menos esta vez, no tenían que ver conmigo. La primera que abandonó lo hizo porque en el último llamado de exámenes que tenía antes de empezar su residencia, el llamado extraordinario de mayo, desaprobó la materia de segundo que debía y tuvo que bajarse. La segunda, una lástima porque era una piba con excelentes condiciones, quedó embarazada y en el jardín habían aparecido algunas enfermedades infectocontagiosas y le dijeron, che, mejor guardate. La tercera fue porque consiguió trabajo y también dejó. La cuarta dijo que no se sentía en condiciones de cursar todas las materias del último año de su carrera y hacer a la vez la residencia, y que prefería hacerla tranquila al año siguiente. Y la última abandonó porque se mudó a Corrientes, porque el marido lo trasladaron en su trabajo, había conseguido algo allá. Les dije que no tenía nada que ver yo, ¿no? Volvamos a lo nuestro. Las 5 que quedaron llegaron a fin de año habiendo aprobado satisfactoriamente su residencia. Distribuidas en ronda, ese día en la clase, cada una relataba una clase que le hubiera gustado mucho. Entonces buscaban en el portafolios el plan de esa clase.
no les dije nada, pero este año las hice trabajar con un portafolios. Me pareció una buena idea para las chicas y luego, al comienzo del año, les pedí que construyan un portafolio y entre todos y todas seleccionamos las entradas y qué documentos íbamos a poner en cada una de las secciones que conformaban el portafolio. La cosa es que cuando llegó el turno de Micaela, ella eligió una clase en la que trabajó la observación de características físicas de plantas y animales, que es un contenido de ciencias naturales. Busca el plan de la clase, me lo da, y comienza con su relato a explicar el desarrollo de las actividades que hizo con los nenes y las nenas. Yo la seguía con el papel, tratando de encontrar en el plan indicios de lo que estaba narrando oralmente, pero la verdad parecía otra clase. Entonces la corto y le digo que el contenido es el mismo, pero que lo que ella está contando no es lo que estaba planificado. Y le pregunté por qué había cambiado de propuesta. Micaela se puso colorada como un morrón y nerviosa se acerca hasta mi lugar y mira el plan y aliviada dice, no, profe, es que me equivoqué. Puse en el portafolio de la residencia el plan que tenía para entregarle a la profesora de didáctica de las ciencias naturales en el final. Espere que acá busco el suyo. Y volviéndose a su carpeta, saca otro plan con el mismo contenido. Tratando de ocultar el asombro, que a esta altura yo ya tenía, le pregunté a todas, ¿ustedes suelen hacer planes distintos según quien se los pida? La respuesta al unísono fue, claro, por supuesto. Micaela entonces me explica, y sí, profe, a veces hasta 3. Uno para la profe de didáctica del área, para presentar como trabajo práctico, otro para la maestra y otro para usted. Muy tímidamente le pregunté por qué Micaela me dice eso. Y dice, mire, en esta actividad yo llevé hámster porque la maestra me dijo que les encantan los animalitos. A ella le tuve que presentar el plan con el formato que usan en el jardín, con competencias sociales, competencias cognitivas, competencias afectivas y actividades y evaluación de seguimiento. A usted le presenté la misma actividad, pero con el formato que usted nos pidió, centrado en los contenidos. Se me complicó con la profe de naturales, porque si pongo que llegué un hámster, me mata. Vio que ella dice que a los animales hay que protegerlos y no exponerlos, y todo eso que piensan los animalistas, los ecologistas, digo. Y además dice que el método científico debe ser el eje de la actividad, por esa cosa de la observación y la predicción en el campo de las naturales, que es impredecible, y que además hay que trabajar a partir de los cambios conceptuales, y qué sé yo. Yo no sabía, además, si el hámster se iba a comportar tal como yo esperaba que lo hiciera, aunque supongo que todo es predecible dentro de una pecera. Me dio miedo de todos modos, que la profe me objetara que yo no hubiera previsto el cambio conceptual si los chicos no pudieran hipotetizar a partir de la observación el comportamiento de los seres vivos porque, qué sé yo, el hámster estuviera durmiendo, por ejemplo. Bueno, a ella le preparé otro plan. ¿Saben qué? Muy bueno. Sucede. El relato no es un invento. Sucede. El relato es un relato que me contó alguien porque lo vivió en carne propia. Vuelvo con el Jairo niño y su poema. ¿Se acuerdan cómo terminaba? Qué lástima y qué pena que usted no vea el caballo que tengo dentro de mi bolsillo. Bueno, digo que pensar la clase es también poder ver la multiplicidad de caballos que hay dentro de los bolsillos de cada uno y cada una de nuestros y nuestras estudiantes. Y si fuera posible, salir a galope con ellos y ellas. Y eso sería un buen plan. Gracias por haberme escuchado. Muy bueno. Gracias, Jorge. Vos sabés que me quedo pensando, ya les pusimos en el chat ahí quien quiera sumar preguntas o levanten la mano en la plataforma y los vamos escuchando, pero digo, sería como el lado B, ¿no? De esto que acabas de contar, esta anécdota que cómo les pedimos también como docentes, ¿no? Todas distintas cosas, ¿no? Esa cosa de compartimentar todo y de acuerdo a quien lo pida tengo que hacer, o sea, y no consideramos que esto, ¿no? Que el alumno es el mismo, que a veces se trata de acordar criterios, de
de sentarnos a pensar y reflexionar sobre eso que estamos haciendo, ¿no? Yo te agradezco porque, bueno, siempre, por alguna razón está esta materia, por alguna razón es esto de volver a visitar esto parece que sabemos tanto, pero que a veces no nos detenemos, ¿no? Que los tiempos, siempre estamos corriendo, siempre estamos atrás de, ¿no? Siempre hay algo más acuciante, hay algo que no. eh, y bueno, nada, esto, qué importante que es detenernos, ¿no? Y pensar y dejar de naturalizar tanto, dejar de hacer todo como si fuésemos robots, ¿no? Así que sí, bueno, hay mucho para volver, pero bueno, no sé si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta a Jorge, si alguna de las preguntas que teníamos de los estudiantes. Daniel, pensé que vos levantaste la mano, Daniel, ¿o no? Ah, porque es uno de los pocos que veo, por eso. Em, no sé si hay alguien Edu, que quiera aprovecho hacer. para saludarte, Edu, mientras piensas algunas preguntas. Que Sí, te veo cuadraditos. Pero se me cortó a mí, no sé. Bueno, estaba saludando a Edu, que lo estoy viendo ahí en los cuadraditos. Sí, a Eduardo, que haga preguntas, Eduardo. Vamos, Eduardo. Hágalo tranquilo. Me divertí mucho. El cierre era bien de Dolina, el cierre de la anécdota que compartiste. Me parece sumamente interesante cómo lleva necesariamente a una mecanización en función de lo que esperan los docentes, ¿no? Creo que la interpelación que vos presentás es más que interesante, pero nos pone en tensión la tarea nuestra, cómo exigimos formas de planificación estructuradas y sin pensar en la creatividad que puedan aportar nuestros estudiantes, ¿no? Ujú. No sé, chicas, si ustedes ven A alguna Cecilia, pregunta. Cecilia Salcedo está con la mano levantada. Bien, bien, Cecilia, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Primero quiero saludar al enorme Jorge Steinman, que nos viene acompañando. Acá estamos con mi compañera Carla, desde Las Grutas, los saludamos. Agradecer también a la universidad la posibilidad de ofrecernos esto que para nosotras es un montón. Queríamos contarle también a Jorge que con Carla somos maestras de primaria, pero estamos hace un tiempo en el Instituto de Formación Docente de San Antonio Este, justamente en el campo de prácticas docentes, y este año, bueno, desde el año pasado que nos hicimos cargo de las residencias, con estos enormes desafíos que implican romper ciertas tradiciones dentro de la formación docente, le quería preguntar a Jorge, ¿cómo ve esta posibilidad de plantear nuevas estrategias para la residencia? Nosotros estamos intentando hacer un caminito con mucha resistencia, ¿no? Por esto digo de cómo tiran las tradiciones en cuanto a los formatos, sobre todo para las planificaciones. ¿Cómo ve este desafío dentro de estas aulas actuales que están como trayendo nuevos desafíos para los docentes en la actualidad? Gracias, Jorge, de antemano. Bueno, nuevas estrategias es muy grande, ¿no? Porque ahí podría haber varias cosas, pero me voy a detener solo en una. La práctica o la residencia es el ámbito justamente de la práctica, no es el ámbito de la teoría. No digo que no haya teoría, pero digo, es el ámbito donde fundamentalmente se trabaja en torno al conocimiento práctico, ¿no? Entendiendo que toda formación profesional incluye ejes en el conocimiento teórico y ejes en el conocimiento práctico. En casi todas las asignaturas juegan los dos, pero siempre depende del campo disciplinar o la asignatura en cuestión, pesa más uno que otro. En la residencia pesa más el conocimiento práctico que el conocimiento teórico. El conocimiento teórico interviene en todo caso como el objeto de enseñanza, ¿no? Pero allí el problema de la decisión de cómo pongo esto a disposición tiene mucho que ver con el conocimiento práctico más que con la teoría. Más allá de lo que nos hayan dicho en didáctica, más allá de lo que nos hayan dicho en algunos ateneos específicos de los campos disciplinares, digo, uno aprende sobre la acción.
Y entonces hay que sacarle rédito a el propio aprendizaje sobre la acción, y ese es un gran desafío, ¿no? Porque no se trata de acumular experiencia cual biblioteca, que voy poniendo libros en la biblioteca, ¿no? Se trata de acumular experiencia y teorizar sobre esa experiencia, o poder teorizar sobre esa experiencia. Entonces, digo, a la luz de la práctica como práctica en sí mismo, me parece la necesidad interesante de contar con un taller de reflexión sobre esa práctica, o un taller de sistematización de esa práctica, para poder teorizar sobre ella, ¿no? Y para construir conocimiento teórico sobre ella. De algún modo, volver sobre la experiencia realizada es como pasar la película de nuevo, en todo caso reflotar mis formas de intervención como practicante, para poder autocuestionarme respecto a las razones por las cuales tomé las decisiones que tomé. Porque, digo, a veces son decisiones de fondo y macro decisiones, pero otras veces son pequeñas decisiones que tienen escondidos supuestos que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y te voy a contar otra anécdota, que también la volqué en un relato y que suelo trabajarlo con mis estudiantes. Vi una clase donde un pibe, una clase de matemática de quinto año, la maestra decía, saquen las hojas cuadriculadas, y un pibe se levanta y dice, señor, me las olvidé, ¿se la puedo pedir prestada a un compañero? Y la maestra le contesta, no, porque si no, la vida es muy fácil para vos y los problemas te lo tienen que solucionar otros. Hacelo en un borrador y después en tu casa lo pasás a la hoja cuadriculada. Esta es una reacción típica, escolar, puede suceder en más de una ocasión, pero lo interesante es analizar los supuestos que están medio ocultos en la decisión que toma la docente, ¿no? ¿Por qué razón dijo no? Y digo, claramente cuando yo puedo desanudar y analizar ese hecho, podría encontrar dos modos de verlo, ¿no? Podría decir, el modo típico que es, bueno, quise enseñar responsabilidad, pero el modo no típico sería cercené la solidaridad. Y entonces sería una buena pregunta, ¿por qué la responsabilidad ocupa un lugar de privilegio por sobre la solidaridad en la escuela? Y eso es pasar la película de nuevo, de ver las decisiones que tomé y qué sostienen mis decisiones, aunque yo no me dé cuenta. Digo, a veces las decisiones son grandes, me dicen, bueno, este contenido lo voy a enseñar con un hámster, esa es una macro decisión, si querés, porque entonces ordeno toda la clase en función de lo que hacen el hermanito en la pecera, y otras son pequeñas decisiones, como esta, ¿no? Dicen, no, y pasa de largo rápidamente. Bueno, en todos los casos, la vuelta sobre las decisiones es un modo de teorizar sobre mi práctica y construir conocimiento sobre mi práctica y sobre mí mismo. Le daría lugar a eso, a que la práctica se acompañe por talleres de reflexión sobre la práctica. Bien. Voy a andar por Acá la hay zona preguntas en el... virtualmente. Sí. Ay, qué Por bueno. ustedes pronto. Ay, qué bueno. No me ¿Vas a acuerdo. estar vas a estar en vivo y en directo? ¿En carne y No, hueso? O... no, soy un holograma. Bueno, igual te vamos a disfrutar. No sé quién hablaba recién que no alcanzó a ver. Si no hay ninguna mano levantada, por ahí hay una pregunta que han hecho los estudiantes que es interesante, que tiene que ver con la formación docente, que venimos conversando sobre esto, así que si quieren la planteo. No sé quién es el autor porque fuimos seleccionando algunas. Bueno, preguntan que si consideramos que la clase es un espacio de encuentro entre saberes, trayectorias y subjetividades, ¿de qué manera se puede formar a los futuros docentes para que puedan diseñar prácticas que no solo transmitan contenido, sino que también habiliten verdaderos procesos de construcción de sentido? Esa es una pregunta que ha planteado una estudiante que tiene que ver con la formación docente, para Jorge. La escuela es un espacio de trabajo en torno a los contenidos de la cultura, sin duda, ¿no? Y eso es la razón de ser de la escuela, ¿no? Es la institución que la sociedad pone para poner a disposición saberes acopiados históricamente, coyunturales, necesarios, y que hacen a nuestra formación
básicamente como componentes del campo social, del cuerpo social, ¿no? Digo, somos ciudadanos y ciudadanas, nos movemos en un campo, de un campo amplio, de un campo pequeño, y la escuela lo que hace es formarnos para movernos de ese campo con notas de ciudadanía compartidas y con dominio de ciertos saberes considerados valiosos, ¿no?, dentro de ese campo social. El problema en general suele estar en la mecanización y la rutinización de eso que es el verdadero desafío de la escuela, ¿no? Entonces, algo es valioso porque es considerado valioso por el cuerpo social. Y algo es valioso porque vale la pena ser enseñado, pero no es valioso en sí mismo. Hay una construcción en torno al objeto necesaria de ser realizada con las nuevas generaciones que están en proceso formativo. Allí es donde, de algún modo, se construye la posibilidad. Y entonces cuando mis nietos me dicen, yo le pregunto, ¿tenés tarea? Y la respuesta es, y es una carga. Yo digo, pero ¿por qué la tarea no es un desafío que valga la pena? ¿Por qué la tarea no es algo que atrae? ¿Por qué la tarea no es algo interesante? ¿Qué nos está allí convertir a eso que consideramos todos y todas valioso en un desafío también valioso y valioso para nuestros estudiantes y para nuestros y nuestras estudiantes, digo, ¿no? Bueno, digo que allí la construcción de sentido y la atractibilidad que debiera tener el objeto de enseñanza es uno de los mayores desafíos para la escuela primaria e inicial. Yo no me meto con el secundario porque nunca trabajé, es el único nivel en el cual pasé cual mariposa volando, ¿no? Estuve un par de meses y ya no trabajé más allí, y entonces tengo muy poca experiencia y no quiero hablar por boca de ganso, ¿no? No sé lo que pasa en la escuela secundaria, esta es la verdad. Bueno, sé lo que me cuentan, pero digo, no, nunca lo viví en carne propia, entonces trato de no meterme. Pero en el resto de los niveles en los cuales estuve mucho tiempo, incluido el nivel inicial, estuve como profe de prácticas, pero tuve mucho tiempo como profe de prácticas en el nivel inicial, he visto mucha clase. Y bueno, he visto clases hermosas, y he visto maestras y maestros que desafiaban a sus estudiantes y los involucraban en cuerpo y alma en la tarea que les proponían y se metían de cabeza en eso. Después siempre hay excepciones, hay alguno que no, pero bueno, digo, en general. Algo así como decirte, tenían tanta pasión que lo que hacían era transmitir la pasión, ¿no? o contagiar la pasión. Bueno, creo que ahí hay como un gran desafío, ¿no? Que valga la pena porque estamos apasionados y apasionadas en enseñar, que valga la pena enseñar porque nuestra pasión moviliza lo que hacemos. Porque desde ahí encontramos los sentidos, porque desde ahí le encontramos también sentido a nuestro propio trabajo, porque por ahí contagiamos. Pero es un trabajo de todos los días, es un trabajo que tiene condiciones a veces muy desfavorables, es un trabajo que a veces se carga de burocracias ajenas a las propias decisiones. Digo, no es fácil, ¿no? Por eso digo que es un desafío, porque hay que luchar como el Quijote contra ciertas adversidades, ¿no? Tal cual. Bueno, sí, hay algunas preguntas en el chat, pero veo que también Alicia Villarreal levantó la mano, así que le vamos a dar la palabra. Hola, buenas noches. Primero, gracias y felicitaciones, un disfrute de la charla. Desde Río Tercero, Córdoba, soy estudiante de la licenciatura y me tiene enamorada. Le agradezco a los profes ahora en vivo y en directo. Mi pregunta tiene que ver con la inteligencia artificial en la planificación. La hemos empezado a usar, me siento orgullosa por ahí de mis 47 años permitirme eso, y creo que, bueno, la trayectoria de uno le ayuda a esto de alimentarla y demás, pero bueno, ¿qué papel la considera como parte de la planificación a usar la inteligencia artificial? Esa sería mi pregunta. Este año, saben, cumplo 70.
son unos cuantos años. Pero he visto muchas cosas. En mi propia escolaridad primaria se usaba un manual de texto, un libro que contenía todas las disciplinas, y estudiábamos de allí. Luego vi, ya egresado de la escuela primaria, que aparecieron las enciclopedias, y que entonces había formas de buscar información en las enciclopedias que a veces profundizaban lo que era el viejo manual de texto, o que, por el contrario, sintetizaban los libros individuales de las disciplinas. Luego apareció la Encarta, con Internet vigente, y entonces ya era mucho más fácil, porque en la Encarta uno obtenía con absoluta rapidez la información que estaba buscando, y copiaba y pegaba y ya llenaba el trabajo práctico. Bueno, digo que la inteligencia artificial va en esa línea, ¿no? Las herramientas que las tecnologías, incluida el libro, a la actualidad nos ponen a disposición, son herramientas. Y como tales, las uso sabiendo los límites que tienen. Claramente la inteligencia artificial responde a un modelo de normalidad. Y ese modelo de normalidad tiene que ver con el conjunto de información que circula en la web, proveniente de cierto tipo de países y no de otros, ¿no? De modo que la inteligencia artificial que está a nuestra disposición está normalizada por el capitalismo. O sea, que esa información nos brinda. Y eso es un límite que hay que conocer y tener en cuenta. Ahora, si es una herramienta para todo, digo, para darme ideas, y para los pibes es una herramienta para sintetizar informaciones, y si es una herramienta para resolver algunos problemas, la uso. Como la calculadora, también. Digo, mi maestra, cuando apareció la calculadora, me prohibió usar calculadora. Y ahora digo, es impensable que alguien diga no puedes usar la calculadora, ¿no? Para el sumo me dejan usarla después, por ahí en algunas escuelas la restringen un poco, pero me dejan usarla para comprobar. Pero digo, la tecnología está a disposición, ¿no? El lápiz se usa, en algún momento era solo oralidad, pero ahora usamos lápiz todo, lápiz, lapicera. Digo, las tecnologías están, y entonces tenemos que usarla. Tenemos que usarla y no tenemos que llorar porque una parte del trabajo las hacen ellas. A veces habrá que cambiar las estrategias, ¿no? Digo, si antes le pedíamos a nuestros estudiantes indique las causas y consecuencias de la Revolución de Mayo, eso hoy lo hace el chat GPT. No le hagas esa pregunta porque la contesta el GPT. Tenés que hacer otra pregunta distinta, ¿no? Tenés que preguntarle, si vos fueras French y estuvieras presente en la plaza el día en que se juntó unas pocas personas a discutir qué estaba pasando, ¿qué mensaje hubieras dado? Bueno, ahí se le complica un poco más al GPT. Podría dar una respuesta de todos modos, ¿no? Pero digo, en la medida que yo particularizo, hago casuístico y configuro en coyunturas que la respuesta típica desconocería, no solo hago pensar más a mis pibes y a mis pibas, sino que salteo las posibilidades de que el chat resuelva lo que antes proponíamos con el trabajo. Bienvenida. Desde ahí, ahora, vos decís, ¿me sirve para planificar? ¿Te da ideas? Usala, ¿por qué no? Sí. Ahora, no la copies y la reproduzcas porque eso sí no tiene sentido, ¿no? Pero a lo mejor te da buenas ideas, sabiendo de dónde vienen. Gracias, Jorge. Bueno, Mariana Italiano también pidió la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo voy a volver a lo que usted sugiere en la práctica con los encuentros de taller de práctica reflexiva. Soy profe de práctica 1 y 2 del profesorado de nivel inicial y primario. También de práctica 3 he sido y de cuarto también. Y en práctica 2, hasta ahora yo venía trabajando, tenemos un proyecto de práctica reflexiva de primero a cuarto. Articulado y bastante sistematizado, pero en práctica 2 venía yo haciendo un trabajo sola de práctica reflexiva al final del año, luego de las observaciones, de la práctica con ayudantía y demás, y este año decidimos con el equipo de formación, con las didácticas,
hacer ese encuentro de reflexión juntas y trabajar juntas en un proyecto donde ellas, las estudiantes, tengan que sistematizar en su diario de la práctica ciertas observaciones y luego poder trabajar sobre eso, pero juntas. ¿Y por qué se lo digo así? Porque yo me voy a dar el lujo de, como si lo invitara al equipo y le preguntaría, ¿qué haría primero usted? ¿Qué nos diría este equipo que por primera vez en segundo año, ¿no? Porque en tercero y cuarto ya tenemos otros mecanismos, hemos hecho encuentros de reflexión, ateneos y demás, pero en segundo, donde todavía no hay una práctica de ensayo ni siquiera, sino es más bien una ayudantía, pero que la intención es reflexionar sobre la función y el rol docente, más allá de que el eje en Córdoba al menos es la institución educativa, bueno, implicaría muchas cosas. Es por primera vez que nos juntamos, profe de práctica invita y articulamos en un proyecto con las didácticas y la didáctica general a reflexionar luego de esa instancia de un segundo año. ¿Qué sugerencias nos haría? Ya me estás tomando de asesor, Mariana. Estás aprovechando de mí. Me estoy dando el lujo. Mira, el riesgo mayor, independientemente del contexto que vos estás planteando, el riesgo mayor es que la reflexión sobre la práctica sea una invitación a reflexionar sobre la práctica y ya. Porque en verdad la reflexión sobre la práctica es una postura metodológica frente a la práctica para adentrarme en ella. O sea, yo no me meto en la práctica porque quiero meterme, solamente. Digo, tengo que tener alguna herramienta metodológica para encarar un modo de meterme con mi práctica. Entonces, mi primera sugerencia es esa. Bueno, definan un modo metodológico. Hay varias experiencias realizadas en el continente y en el país, muy fuertemente en la década del 80, eso, vienen hace casi 40 años atrás, muy valiosas, las rescato, y me acordé a partir de tu pregunta, me las trajiste a la memoria. Me acordé de la experiencia de los chilenos. En Chile había un grupo donde estaba la Verónica Edwards, que es por ahí la más conocida de todo el grupo, que trabajaban con maestros y maestras talleres de reflexión sobre la práctica, pero decidieron una intervención metodológica, ¿no? Y entonces tenían como una especie de cuadernillo que daban a los asistentes porque debían seguir como esos pasos de algún modo secuenciados y determinados para meterse con la práctica. Y lo primero que decidían era trabajar sobre un episodio. Definían el episodio como un hecho de la vida cotidiana en la escuela, que el protagonista o la protagonista hubiera pasado y lo hubiera conmovido o en lo cognitivo o en lo emocional. Bueno, eso podría ser una herramienta, decir, bueno, che, vos estuviste observando, contame algo que te haya impactado cognitiva o emocionalmente. Y ese pequeño recorte, porque finalmente es algo que sucede, que viste que estaba sucediendo, ese es el objeto de trabajo. Entonces vos decís, bueno, ¿qué hay en ese hecho? ¿Qué comportamientos tuvieron los participantes de ese hecho? ¿Por qué razones crees que se comportaron del modo que se comportaron? ¿O hicieron lo que hicieron? ¿O decidieron lo que decidieron? ¿Qué hubieras hecho vos en ese lugar? Digo, tenés como un camino posible de ser recorrido. Yo creo que si no hay una instancia de esa naturaleza, así como un formato metodológico para darle, los talleres de reflexión se convierten en talleres de descripción. Vi tal cosa, me pareció tal otra, qué lindo esta cuestión. Digo, y uno anda caminando por las periferias, ¿no? Y lo interesante de la reflexión sobre la práctica es meternos en los ejes centrales, no en las periferias, ¿no? Digo, las cosas suceden porque actuamos de determinada manera. Las decisiones que tomamos las tomamos porque tenemos internalizadas ciertas ideas que hasta nosotros mismos siquiera somos conscientes que las tenemos. Y eso es lo difícil de develar. Y la reflexión sobre la práctica es eso, es develar lo oculto, ¿no? Digo, sistematizar lo que reflexioné, porque a partir de la reflexión lo que pude hacer es quitarle el velo a algo que no veía. Es poder ver lo que no se ve a simple vista. Digo, ese es el sentido final de la reflexión sobre la práctica, ¿no? Más aún cuando uno es protagonista. En el caso de ustedes sería sobre las prácticas de otros y otras, pero bueno, digo, el formato puede ser el mismo. Mi sugerencia va por ese lado. Bueno, gracias, Jorge. Yani, vos ibas a leer las preguntas del chat, ¿puede ser? Ahora después le damos la palabra a Ivana. Bien,
Sí, sí. A Ivana Méndez. Aquí en el chat hay muchos, bueno, saludos, agradecimientos, felicitaciones y gracias por esta oportunidad. Un disfrute la charla, verdaderamente un grande. Y algunas preguntas como la que nos formula Evangelina Díaz: ¿cómo podemos mantener esa mirada crítica y reflexiva frente a las demandas curriculares y sociales actuales? Las preguntas del cómo son siempre preguntas instrumentales, ¿no? Entonces siempre son difíciles de contestar, porque los instrumentos, en este caso son los instrumentos de la cultura, son distintos para cada uno y cada una de nosotros. Las cosas de las cuales disponemos son diferentes, entonces digo, es difícil generalizar. Cuando cambiamos la pregunta por el cómo, por una pregunta por el qué, en todo caso, qué tipo de mirada crítica y reflexiva tenemos frente a las demandas curriculares, entonces la pregunta es más fácil de abordar, ¿no? Y yo digo, la mirada crítica y reflexiva sobre el currículum hay que hacerla desde el lugar profesional, ¿no? Como cualquier dispositivo orientador de la acción profesional. Hay ciertamente en la docencia una costumbre histórica acuñada de considerarnos semiprofesionales y por lo tanto el currículum decide buena parte de lo que tenemos que hacer, a veces excesivamente, ¿no? Cuando digo currículum, ustedes entiendan diseño curricular, ¿no? Hay diseños curriculares que plantean contenidos, actividades, formas de evaluación y los supuestos teóricos que definen la intervención. Yo no tengo nada que pensar allí, ¿no? Está todo pensado ya, y entonces solo soy de algún modo un implementador. Bueno, eso me impide la mirada crítica, ¿no? Yo creo que la mirada crítica es esa: somos profesionales que podemos tomar decisiones y entonces el currículum es un orientador, no una prescripción dura y fija que funciona a rajatabla. Orienta nuestro trabajo, secuencia nuestro trabajo, nos establece ciertamente lo que se consideró valioso de ser enseñado para esos pibes y esas pibas, pero no define mi vida cotidiana, mi vida diaria, porque entonces atento contra mi propia profesionalidad. Después ustedes me dicen, no, bueno, pero la directora y el inspector y la inspectora, bueno, sí, conozco las escuelas, sé cómo funciona esto, pero también a veces lo que he visto es que hacemos del cuco un cuco más grande de lo que el cuco es en sí mismo, ¿no? Y a veces por el sentido común decimos esto no se puede hacer, y cuando uno va a decir, ¿dónde dice que no se puede hacer? Y no está escrito en ningún lado. Digo, a veces el no se puede es como una instalación que se hace en las escuelas por encima de las prescripciones, ¿no? Entonces, yo en términos genéricos diría, mantengamos la profesionalidad. Un profesional es aquella persona que dentro de su campo de inserción laboral puede tomar decisiones. Eso es ser profesional. Cuando no puedes tomar decisiones, deja de ser profesional. Nosotros somos profesionales, de modo que sobre el currículum también tomamos decisiones. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta, Yani, en el chat? Y aquí Diego Gravelli plantea, quisiera saber si considera necesario para el futuro modificar la planificación como tal, en el sentido de que resulta tan técnica y termina careciendo de sentido a la hora de pensarla. Sí, sin duda. Pues yo diría, hacer la agenda de la clase como se te dé la gana. Profe, deme una orientación. No, hacela vos como se te dé la gana. Y mostrámela. Si me podés comunicar lo que vas a hacer, suficiente. No me importan tus formas. Si no comunicas lo que tenés que comunicar, yo te voy a decir, che, acá no me estás diciendo qué decisión tomás sobre tal cosa. Desformatearla. Esa sería mi sugerencia. Gracias. ¿Hay alguna otra ahí en el chat? A ver. No, saludos, agradecimientos.
Bien. Bueno, Miski Pañuco levantó la mano. Le damos la palabra. Hola a todos y a todas, buenas tardes, bueno, muchas gracias. Yo quería hacer en realidad quería recuperar ese concepto de lead win que me encantó, que es estas estrategias de borde, ¿no? Que me parece que vienen a colación de todo lo que usted, Jorge, está diciendo, que es un poco empezar a hacernos cargo de nuestro rol, ¿no? Qué difícil que es hacernos cargo de nuestro rol porque implica justamente la toma de decisiones. Entonces, me pareció súper interesante ese concepto en particular de lead win, por cuanto nos permite justamente reposicionarnos en nuestro rol como profesionales de la educación, desde las estrategias de borde. Yo que soy profe de literatura, también he leído mucho de la literatura de borde, ¿no? Para poder tomar decisiones en cuanto a qué literaturas, que no son parte, digamos, del canon literario, podemos ingresar a las aulas para trabajar con los chicos porque consideramos como profesionales que hay algo que enseñar con esas literaturas. Me parece que Litwin da en el palo con ese concepto en particular que nos ayuda un poco a reorientar nuestro trabajo en el aula, ¿no? Entonces pedirle que, bueno, que amplíe un poquito sobre este concepto. En verdad, digamos, la idea de Litwin no está ligada a la idea de la literatura de borde. Casi te diría que es una cuestión menor la que plantea Edith en su texto cuando habla de las estrategias de borde. Digo, no sé si hay que darle tanta importancia, ¿no? Porque lo plantea ligado a los recursos, ¿no? Y lo que está diciendo en todo caso es, hay ciertos recursos que hacen la clase interesante por el recurso, no por el contenido, no por la actividad, no por el desafío cognitivo efectivo, sino por el recurso en sí mismo. Algo así como si dijera, yo tengo un payaso en mi casa que se ofrece a ir, lo llevo porque va a impactar y llevo un payaso a la clase y hace 5 minutos de algo y eso lo uso y después veo para qué me sirve, ¿no? Y va por ese lado, como decir, bueno, tengo esto disponible, que está bueno porque es impactante y probablemente me sirva para enseñar algo. Lo que tengo que pensar es ahora cómo articulo esa estrategia de borde, que no tiene que ver estrictamente con lo que voy a enseñar, con lo que quiero enseñar. Va por el lado de lo disruptivo, ¿no? Es decir, traer recursos que sean disruptivos. No es para siempre tampoco y todos los días hacer disrupciones, pero digo, en ocasiones, a veces las disrupciones son orientadoras de la atención incluso. Recuerdo una experiencia de borde que hacíamos en la cátedra de didáctica con el equipo en la universidad. Estábamos, pues ya no me acuerdo ni qué tema era, pero iniciábamos la clase con breves bloques expositivos muy cortitos de 2 o 3 minutos entre dos integrantes de la cátedra y a medida que avanzaban los 2 o 3 minutos empezamos a pelearnos, conceptualmente pelearnos, ¿no? Y serios, ¿no? Y la atención, que suele ser volátil en los momentos de la exposición, empezaba a concentrarse con absoluta direccionalidad hacia lo que estamos diciendo, porque había 2 miembros de la cátedra del mismo equipo que estaban haciendo una pelea teórica. Bueno, no me acuerdo si después usábamos eso en términos de las interpretaciones teóricas. Gustavo probablemente viniera de ese lado, no me acuerdo estrictamente, hace mucho que no hacemos eso ya. Por el lado de las subjetividades en las interpretaciones, ¿no? Cómo una misma cosa puede ser vista desde distintos puntos de vista. Por supuesto acá estaba exagerado y estaba actuado, ¿no? Pero era una estrategia de borde, ¿no? Y cuando hacíamos el cierre a fin de año, de ese tema se acordaban todos. Por la estrategia de borde usada, ¿no? Bueno, a eso se refiere Litwin, ¿no? A veces se usan algunas formas de hacer cosas o algunas herramientas o materiales para la clase que son en sí mismos llamativas por alguna razón y concentran atención por un momento y sirven para el tratamiento de ciertos contenidos.
Gracias. Acá aparece, hay alguien que dice, Joana Díaz, dice, un gusto Ivana, escucharlo. Ivana, que había quedado pendiente. Bueno, No, Ivana gracias. Méndez está ahí. Sí, ¿Se puede abrir? ¿está? Está. No la veo. Bueno, Sí, dale, sí. dale, Ivana. Ivana. Bueno, yo soy profesora de inglés en nivel medio en este momento. Soy de General Roca, provincia de Río Negro. Y para hacer la pregunta que quiero hacer, necesito contextualizar un agrupamiento de los que yo tengo, que es un primer año en turno tarde, en el que tengo 3 estudiantes en inclusión, uno con problemas de motricidad, así que no puede escribir, tiene que usar una netbook para tipear con los índices, otro que tiene un retraso madurativo, que tampoco sabe leer y escribir, otro que tiene un problema neurológico y no comprende las consignas, y 2 más que si bien no están dentro de las trayectorias de inclusión, no saben leer y escribir. Llegaron a primer año sin aprender a leer y escribir. Y son 25 estudiantes en total en el aula. Entonces mi pregunta es, ¿cómo pensar una clase en un contexto de este tipo que están dentro de las políticas que tenemos educativas en este momento, que nos llevan a tener este tipo de agrupamientos, y yo estando sola en el aula, porque tampoco hay acompañantes, en este caso, ¿no? En el que tengo que trabajar con todas estas diferencias dentro del aula, en 2 horas semanales. Sí, vos querés hacer otra pregunta, en verdad, pero de algún modo la desdibujás dentro del cómo hago para. Las políticas de inclusión efectivamente tienen una pata floja, y la pata floja es que están asentadas sobre la espalda de la docencia, casi con exclusividad, y esa es una pata floja. La política de inclusión no es en sí misma una mala política, es una política ciudadanamente valiosa, porque no segrega, porque no discrimina, porque integra, pero su pata floja está asentada exclusivamente sobre la espalda de la docencia, ¿no? Por esto que decías, estoy sola y no sé qué hacer con ellos, y no estoy formada para ellos, lo cual es cierto. La docencia no está formada para el tratamiento de los casos que requieren adecuaciones curriculares. Tu clase no cambia, tu clase es la misma clase que das para los otros y las otras que no tienen algún tipo de dificultad. El problema es cómo atendés la dificultad, más que cómo pensás la clase, porque la clase la pensás para el grupo y el conjunto de tus 20 y pico de estudiantes. Luego, ¿qué haces con las adecuaciones curriculares? Con esos sujetos que tienen algún grado de dificultad, lo que te sugeriría es que si tenés una psicopedagoga a mano, le hagas la pregunta a un especialista, ¿no? Che, ¿qué puedo trabajar con alguien con ciertas características? Yo sinceramente no tengo la menor idea de eso, ¿no? Pero pues solo podés proponerte lo que las posibilidades del aprender de cada uno de ellos, de estos que mencionas con dificultad, les permitan aprender. Y entonces a ellos hay que hacerles algunas propuestas personalizadas, pero la mayor parte de tu tiempo vas a estar ocupada con el conjunto de los otros y otros estudiantes a quienes le estás enseñando. Y a ellos les harás propuestas particulares. Gracias, Jorge. Acá dice, un gusto escucharlo, quisiera tenerlo de directivo. Aquí nos dan formato a seguir rigurosos, ponen mayor énfasis en la planificación que en la situación misma de enseñanza. Después, Cintia Valdés dice, transitando a diario el aula como docente de primaria, ¿hasta qué punto es importante tomar tanto las demandas curriculares como institucionales? Creo que los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños van quedando rezagados. ¿Cómo se modera esta tensión? Lucha entre enseñar a mi alumno o cumplir con el directivo, que se produce constantemente. No sé si querés. Bueno, hablamos de esto hace un rato, ¿no? Sinceramente no creo que sean contradictorias esas demandas entre lo que a veces piden las direcciones de escuela y lo que nosotros queremos enseñar.
¿dónde se hacen a veces conflictos? Porque, bueno, a veces los directivos de las escuelas quieren que preparemos algo para un acto escolar, o bueno, quieren que trabajemos un determinado formato para el tratamiento de la ortografía, o quieren, bueno, esas prescripciones son las más duras, ¿no? Pero después, en general, no suele haber contradicción entre a uno le molesta el directivo cuando se pone burocrático, ¿no? Y ya el directivo se embiste de una figura odiosa cuando se pone burocrático por sobre todas las cosas. Pero rara vez hay un conflicto pedagógico. Rara vez. No digo que no haya, pero digo, son las excepciones, ¿no? Diría que aísles todo lo que puedas. Bueno, creo que esta no la leímos. Una pregunta para... Perdón. Sí, Gloria Mello está levantando la mano. Gloria, bien. por favor. Bien. Abrir el micrófono. Gracias, Yani. Hola. Qué placer, Jorge, escucharte. Qué placer. Podría pasar horas escuchándote. ¿Cuántas de lo que decís pensaba que transcurre en nuestra vida, ¿no? En lo cotidiano. Yo soy profesora de nivel inicial, concursé, soy directora titular y ahora tengo la posibilidad y estoy como supervisora, ¿sí? A cargo de 9 escuelas. Y por ahí escuchando también a los colegas, y digo, todos de alguna manera creo que hemos transcurrido por estas etapas que vamos narrando. Y pensaba que parece que cuanto uno más va jerarquizando, más presiones por ahí siente, pero también es pensar cómo administrar estos tiempos para que aquello, lo burocrático, no nos tape por sobre lo pedagógico, que es lo que realmente debería ser la centralidad. Y muchas veces los pedidos, los requerimientos, el estar con ese constante de decir, bueno, soy de Comodoro Rivadavia, en la provincia estamos a pleno con la alfabetización, es estar permanentemente trabajando, abordando la temática, nutriéndonos y muchas veces nos salimos de otros ejes y la verdad que es escuchar en muchas ocasiones el cansancio y el desgaste, pero también cuando te escuchaba y digo, cuando uno transmite los saberes o con pasión, yo siento que nada sería imposible, porque la pasión, como te escuchaba, mueve todo. Cuando uno va a dar una clase, y recordaba por ahí cuando estaba con mis estudiantes de nivel inicial, y le transmitís con pasión, es como que te olvidás de todo, y nada te pesa, y lo haces con unas ganas, y a veces, bueno, pensaba en lo que decía Ivana, cuando decía tengo 3 estudiantes incluidos, y digo, la inclusión es para todos de alguna manera, todos. Si tenés 20 estudiantes, los 20 estudiantes tienen que estar incluidos. No tenemos que pensar en la discapacidad como en la inclusión, sino tenemos que pensar que cada estudiante es particular. Y lo pasa a nosotros también, como docentes, como directivos, o el rol que estemos enfrentando. Somos particulares y muchas veces nos dejamos llevar por lo que está como establecido, preestablecido, y es también donde nosotros tenemos el poder de poder decir, bueno, por acá voy, respetando, por supuesto, pero pudiendo elegir también, ¿sí? Y pudiendo entender que cada uno es particular. Seguramente todos nos vamos a aprender de la misma manera y al mismo tiempo. Y estos tiempos que vos hablabas, Jorge, qué importante. Si todos pudiésemos tener la capacidad de poder entender que cada uno tiene un tiempo diferente, cómo se modificaría también la educación y nuestro pasar por las aulas o donde nos toque estar como enseñantes y como aprendices. Así que la verdad que hoy agradezco poder escucharte y a mis compañeros también. Gracias, Gloria, muchas gracias. Bueno, creo que por lo menos acá no veo otra pregunta. Jorge, me quedo con algunas cosas que dijiste, que algunas leímos, otras escuchamos acá, otras recordamos, que yo, el sentido de la escuela, ¿no? El sentido de formar ciudadanía, como dijiste hoy, que me parece que es como el gran título, ¿no? Como ese paraguas que nos debería acompañar siempre, ¿no?
y después correr el eje de la planificación y profundizar por ahí en la etapa anterior, que sería la de pensar la clase, ¿no? Porque a veces esa cuestión tan técnica, nos lleva como mucho tiempo, nos insume todo el tiempo, diría yo. Y después esto que dijiste también, la buena clase es la clase bien dada, ¿no? Esto, que una buena planificación no es garantía de nada, sino que, bueno, es como dice el dicho, ¿no? En la cancha se ven los pingos, así que un poco quería tomar esos puntos. No sé si alguien del equipo quiere tomar la palabra o decir algo, pero me quería quedar con esos esos grandes ejes, ¿no? ¿Alguien quiere tomar la palabra, chicas? No, yo brevemente solo decirle a Jorge que me quedó resonando porque siempre lo vengo como transitando en mi trayectoria profesional, planteó lo del entusiasmo, contagiar, ¿no? Eso es un poco siempre uno pensarlo, seguir pensándolo, y otra situación es esta, digamos, de que entre colegas, entre reflexionar con pares, también está bueno, porque esta decisión que tomó esa maestra cuando, digamos, puso en primer plano la responsabilidad, tal vez al compartirlo con otro compañero o compañera, ahí también en ese cotidiano, en el preguntarse, en el reflexionar, ya que no hay tiempos institucionales, también eso sirve. Así que esos intersticios que hay, nos quedamos con lo micro, con lo que podemos hacer, pequeñas cosas en la escuela que no son pequeñas cosas, son muy interesantes. Llevarnos un poco eso, ¿no? Que nos dejaste, Jorge, que eso es muy interesante. Y después esto de no hacer bonita la carpeta, sí, qué clase, qué sentido le doy a la clase, ¿no? Esas cosas como que me quedaron resonando y me parecía bueno compartirlas. Así que muchas gracias y muy valioso este tiempo que nos dedicaste. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por la escucha. Cuando insisto con la formación de la ciudadanía es porque creo que la tenemos en riesgo. Hay un conjunto de valores que socialmente compartidos que conformaron nuestra trama e identidad cultural y como país que hoy están en riesgo, ¿no? Y que invito a que la escuela no abandone, que la escuela siga trabajando en pos de la tolerancia, que la escuela siga trabajando en pos del respeto, que la escuela siga trabajando en poder escuchar las ideas distintas y ajenas y aún las no compartidas, que la escuela siga trabajando en aras de la solidaridad, que la escuela siga trabajando en pos de la integración, que la escuela trabaje para construir y no para destruir. Y eso creo que hoy es nuestro mayor desafío, no bajar los brazos ante un escenario en el cual se nos invita a pegar trompadas. Gracias por la invitación. Será hasta una nueva. Próximamente. Gracias, Jorge. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas quienes estuvieron por acá. Así que bueno, un gustazo. Gracias, Jorge. Buen descanso. También para ustedes. Gracias. Chao, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Marcela. Gracias a todos. Gracias.